Voy a grabar esta, bueno, ¿cómo están? Voy a grabar esta clase para que los alumnos que por el problema que he tenido con mi computadora eh, lo puedan escuchar. Sí, ya empezamos, vamos a ganar el tiempo. Muy bien. Si pueden comunicarse con sus demás compañeros, por favor, si lo pueden hacer, le estaría muy agradecido. ¿Ya? Veamos. Correcto. Tenemos que cargar el archivo para poder... Correcto. Muy bien. Comparto con ustedes. Mientras vamos haciendo la clase, pueden ir ustedes conversando con sus compañeros. Bien, estamos en el curso de Eléctricos 2 y tuve ahora una sesión temprano con ellos, a eso de 7 a 9, no tenía ningún problema. Apagué mi computadora y lamentablemente a la hora que la encendí tuve problemas con la fuente, así que tuve que, como quien dice, aprovechar mis habilidades de la carrera para poder recuperarla y tener mi computadora lista. Muy bien, muchachos. Comparto con ustedes creo que una consulta. Vimos este ejercicio que estaba acá, el que están viendo en pantalla que estoy compartiendo con ustedes. Desarrollamos la corriente y el voltaje. Creo que fue el ejercicio de demostración, ¿no? Por favor, si me pueden comentar, ese ejercicio fue el que vimos, ¿no? ¿No? Este ejercicio que está en pantalla, correcto. Entonces vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a compartir con ustedes mi pantalla, correcto. La ventana de aplicación. Tengo este señor, a ver, correcto. Entonces ese vamos a compartir. Entonces voy a abrir acá. Aquí tengo y comparto. Correcto. Ese es, no, respuesta completa. Listo. Voy a compartir la pantalla con ustedes de este que está acá. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio siguiente. Este es lo que hemos hecho. Ahí estamos, correcto. Ahora, por favor, para que puedan entender lo que voy a manifestar, ¿sí? Lo que puedan entender lo que voy a manifestar. Acá tenemos un circuito, creo que esto lo dejé propuesto. Tenemos un circuito donde hay una fuente de corriente, ¿sí? Hay un almacenador de energía capacitivo y un almacenador de energía inductivo. Tenemos una fuente de voltaje independiente de 20 voltios y resistencias. Esta que se llama es una función escalón. ¿Qué nos referimos de una función que es un interruptor? ¿Sí? Es decir, valores t menores a 0, t mayores a esta expresión vale 1. Por lo tanto, yo puedo decir que esta fuente de corriente vale 0 antes de haber actuado el interruptor. Y esta fuente de corriente vale 3 amperios cuando actúa el interruptor. Entonces, esto emula matemáticamente un interruptor. Correcto. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? El primer ejercicio que vamos a hacer, correcto. El primer, se entrecorta. Ya aquí, voy a ponerme bien el micrófono. Ojalá que... Correcto. Ahí se me escucha mejor, King. ¿Sí? ¿Se escucha o todavía no? Ya. Entonces, ¿cómo manifestaba? La expresión mu de t es una expresión matemática que se llama función escalón, que representa matemáticamente a un interruptor. ¿Qué quiere decir? Antes, en el tiempo menor a 0, esta mu de t vale 0, y en el tiempo mayor a 0, esta mu de t vale 1.
lo que va a hacer un interruptor, ¿no? ¿Está abierto o está cerrado? Entonces, 0 amperios. ¿Qué significa una fuente de corriente abierta? Sí, Santiago, mandé un correo, tuve problemas con mi computadora, se me malogró la fuente de la compu y la tuve que reparar así rápidamente y ya ahora estamos conectados. No te preocupes, Santiago. Voy a grabar mira, si no escucharon bien esta sesión, yo voy a dejar el enlace de la sección que estuve de 7 a 9. Esa cita completa, ¿sí? O sea, si ustedes les falta más información en esta sesión, le voy a poner el enlace del grupo de 7 a 9. Ahí está completa la clase de hoy día. Bien, entonces, ya Mónica, cómo no. Entonces, mira, ve, esta fuente va a ser 3 amperios después de T mayor a 0, ¿no? Muy bien. Entonces, a mí me piden hallar esta corriente como dato. Me piden hallar la corriente inicial, la corriente final y su derivada. Entonces, yo voy a desarrollar el ejercicio para ganar tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hallar la corriente inicial. Entonces, ¿cómo hago? Esta corriente es el parámetro que almacena a este señor. Por lo tanto, si esta corriente es el parámetro que almacena a este señor, entonces me es más fácil hallar ese valor en el tiempo 0 menos, es decir, antes de que empiece a operar. ¿Por qué? Porque yo sé que en el tiempo 0 más, ese parámetro permanece igual, no varía. Entonces lo analizo en 0 menos. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a analizar en un tiempo menor a 0. ¿No es cierto? Cuando yo analice en un tiempo menor a 0, ¿no es cierto? Cuando yo analice en un tiempo menor a 0, bueno, cuando analice en un tiempo menor a 0, el circuito va a quedar como el que lo estoy mostrando. La fuente de corriente vale 0, acá está, porque mu de t vale 0. ¿Y qué significa una fuente de corriente 0? Abierto. Queda la resistencia de 2 ohmios, la resistencia de 4, el condensador se comporta como circuito abierto y la bobina se comporta como cortocircuito. Entonces, la primera pregunta que me dicen, hay usted la corriente. Entonces, yo sé que en la corriente, en 0 menos, ¿no es cierto? Voy a poner acá, en 0 menos, ¿no es cierto? Esa corriente vale 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún suministro en esta malla que pueda hacer que circule una corriente. Si es verdad, es un circuito cerrado, pero no tiene suministro. Por lo tanto, esa corriente vale 0. Y si esa corriente vale 0 en el tiempo t 0 menos, entonces en el tiempo 0 más también vale 0, porque es un parámetro que se almacena. Bien, y yo le dije algo muy interesante, una, digamos, experiencia que siempre he tenido haciendo estos ejercicios, de que sin que me lo pidan, entonces yo voy a hallar el parámetro del otro almacenador, ¿no es cierto? Entonces estoy poniendo en rojito lo que me están pidiendo. Entonces, el parámetro del otro almacenador yo lo voy a hallar sin que me lo pidan. ¿Y cuánto vale ese voltaje del condensador en 0 menos? O sea, este valor, lógicamente, porque es el parámetro del otro almacenador, es en 0 menos. Entonces, en 0 menos, este señor, si es un circuito abierto, por lo tanto, este lado positivo, observen, por el cortocircuito, está dirigiéndose al lado negativo de la fuente y el lado negativo de este voltaje está al lado positivo de la fuente. O sea, están invertidos. Por lo tanto, este voltaje en el tiempo 0 menos es menos 20 voltios. Y como es un parámetro que se almacena, entonces en el 0 más es 20 voltios negativos. Eso lo tengo reservado si es que lo necesito más adelante. Pero la respuesta es lo que está en rojo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta para hallar y la condición inicial? Ya, correcto. Entonces, Santiago nos está confirmando que estamos entendiendo las cosas, entonces sigamos. El otro parámetro que he encontrar en estos tipos de circuitos es la condición final. Entonces, para la condición final, ¿no? Para la condición final es cuando t es mayor a 0, o sea, cuando tiende a infinito. Acá se dice mayor a 0, pero en realidad es cuando t tiende a infinito, ¿no es cierto? Cuando t tiende a infinito. Y cuando t tiende a infinito se dice que el circuito ya está estable. Y eso es la intención, que llegue a ser estable, ¿correcto? Entonces, este análisis se hace cuando t sea infinito. Entonces, cuando t sea infinito, aparecen los 3 amperios, la resistencia de 2 queda, la resistencia de 4 ohmios queda, el condensador es un circuito abierto, la fuente de voltaje queda al aire y esto es un corto, ¿correcto? Entonces redibujando el circuito acá está.
Por lo tanto, si ustedes observan, estos 3 amperios que están acá es una fuente o suministro de corriente en paralelo con una resistencia de 2 ohmios y en paralelo con una resistencia de 4 ohmios. Entonces, tengo una fuente de corriente y puedo aplicar división de corriente, es decir, 3 amperios por 2 ohmios da 6 y 2 ohmios más 4 ohmios que da 6, esa corriente vale 1 amperio. ¿Qué he aplicado ahí? Simplemente división de corriente. ¿Sí? Alguien me está escribiendo, vean. Correcto, muy bien, correcto. Entonces, hacer eso es bien sencillo. Basta con tener los conocimientos básicos de ley de Ohm, leyes de Kirchhoff y simple, o sea, no es nada complicado, ¿no es cierto? El problema a veces es hallar las derivadas. Ahí viene el problema. Ya, entonces, ¿cómo hallo la derivada? Normalmente para hallar la derivada de este parámetro, y inclusive para cualquier parámetro que es almacenado, se halla en el tiempo 0 más. ¿Sí? Se halla en el tiempo 0 más. En ese tiempo se halla este señor, ¿ya? En este tiempo se halla este señor, perdón, disculpe. Listo. Entonces, cuando el tiempo es mayor a 0, aparece la fuente de corriente de 3 amperios, se queda la resistencia de 2 ohmios, se queda la resistencia de 4 ohmios, aparece el condensador, correcto, aparece el condensador, ¿no? Que es un medio, el voltaje, lógicamente, sigue presente y aparece la bobina. Entonces yo me tengo que hacer una pregunta, señores, cuando yo tenga que dar la derivada, digamos, de este parámetro IL. ¿En dónde tengo esa derivada rápidamente? O sea, ¿en dónde puedo encontrar esa derivada? Y muchos de ustedes me dirán, profe, la derivada de la corriente se halla en el voltaje. Correcto, acá está. En el voltaje se halla la derivada. Listo. Profesor, el voltaje de la bobina es igual a L por derivada de I con respecto al tiempo. Ahí está la derivada que me están pidiendo. Muy bien. Entonces yo me pregunto, si este es un voltaje, ¿qué ley me ayuda para yo hablar de voltajes? Profesor, el que le va a ayudar a usted eso es la ley de voltaje de Kirchhoff. Correcto. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Puedo aplicar acá la ley de voltaje de Kirchhoff o también hacer lo siguiente. Como acá es más, por donde entra la corriente, y acá es menos, este voltaje de la bobina, ¿no es cierto? Que es igual a la ley de voltaje de Kirchhoff, es igual al voltaje del condensador más el voltaje de la fuente. ¿Qué he aplicado ahí? Ley de corriente de Kirchhoff. Muy bien. Yo conozco que el voltaje del condensador de la bobina es L por derivada de I. ¿Y quién es L? 0.6 henrios. Y la derivada de I es la que se queda como variable. BC, el voltaje en el condensador, ¿lo puedo conocer? Sí, puedo conocerlo en la condición inicial porque ya lo hallé. ¿Se acuerdan que lo tenía bajo la manga? Más 20. Muy bien. Entonces, reemplazando, digo, el voltaje del condensador inicial vale menos 20, más 20 es 0. Por lo tanto, la derivada en la condición inicial vale 0. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, repito, esta clase está de 7 a 9, igualita, es igualita, y también tenemos este ejercicio desarrollado en el SADIQ. Si ustedes gustan, pueden ahorita tomar el SADIQ, abrir la página o el capítulo de sistema de segundo orden y buscar este ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Correcto. Entonces seguimos. Listo. Vamos a seguir. Este Word, por si acaso lo tengo también, creo que lo he subido en la, dice Word de segunda sesión, creo. Bien, ahora el mismo circuito, ¿ya? Este es mismo, correcto, el mismo circuito. Ahora nos vamos a centrar en esta variable, ¿sí? En esta variable, en la variable del voltaje del condensador. Por lo tanto, les pido, acá está, ¿no? Les pido hallar, a ver ustedes, ahora sí solos, el voltaje en el condensador en condición inicial, el voltaje del condensador en condición final y la derivada de este voltaje de la condición inicial. A ver, por favor, empecemos con el voltaje del condensador en condición inicial. ¿Cuánto vale? Menos 20. Bueno, ahí aparece en la pantalla, pero ya lo habíamos hallado en el ejercicio anterior, ¿no es cierto, Santiago? Entonces, podremos decir que es una ayuda. Bueno, ya, bacán.
Pero ahora vamos a hallar la condición final, ¿no? La condición final del voltaje del condensador. Vamos a suponer que este ejercicio me lo hubieran dado y yo todavía no he hallado nada de IL. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sin que me lo pidan, yo hallo la corriente IL en condición inicial que vale 0. Porque puede ser que lo necesite más adelante. Muy bien, ¿cuánto vale el voltaje del condensador en condición final? Igual, ¿no es cierto, Santiago? Menos 20, ¿no es cierto? ¿Por qué? Fácil, fácil. Vamos a ver, vamos a ver. Este queda 3 amperios, acá queda 4 ohmios, acá queda 4, perdón, 2 ohmios, acá queda 4. Esto es un corto, ¿no es cierto? Y el voltaje del condensador queda como el circuito inicial, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Ahí está. Acá está el voltaje del condensador, este lado positivo, ¿qué está viendo? El lado negativo de la fuente y este negativo. Entonces, en este caso nos podemos dar cuenta que el voltaje inicial y el voltaje final en ese condensador va a permanecer en 20, ¿no? O sea, no digo que sea 20 en todo el proceso, ¿ah? Solamente cuando inicia con 20 o menos 20, y cuando termina, también termina como menos 20. ¿Qué pasa en el camino? Eso todavía no lo sabemos, eso lo vamos a encontrar cuando desarrollemos la parte 2, 3 y 4 del proceso. Bien, ahora falta la derivada. Entonces, para la derivada, vamos a poner acá para que... Correcto. Para la derivada, utilizo el circuito para t mayor a 0. Muy bien, ¿cómo hallo la derivada? Entonces, la pregunta que se tienen que hacer es, ¿en dónde está la derivada de ese voltaje? En la ley de Ohm del condensador, ¿no es cierto? En la ley de Ohm del condensador, ¿sí? Entonces, sí, mi estimado Santiago, cuando el circuito es mayor a 0, ¿sí? El circuito está inestable. Entonces, repito para que se entienda. Mientras el circuito está en reposo, el condensador es un circuito abierto y la bobina un cortocircuito, ¿correcto? ¿Sí? Pero en el tiempo mayor a 0, o sea, cuando se conmuta, el condensador empieza a funcionar y la bobina empieza a funcionar. ¿Cómo funciona? Bueno, en este momento no sabemos, pero empiezan a funcionar. Hasta que pasa un tiempo, que normalmente, ¿se acuerdan? En sistemas de primer orden yo había dicho que era 5 tau. Cuando pasa este tiempo inestable, ¿no? Por eso se dice que t tiende a infinito, porque no sé en qué valor. Cuando el tiempo se hace, digamos, pasa el tiempo inestable, el circuito vuelve a la estabilidad. Al volver a la estabilidad, el condensador es un circuito abierto y la bobina un circuito cerrado. Pero mientras dure la estabilidad, o sea, en un tiempo mayor a 0, hasta un tiempo t, no sé en qué tiempo t sea, en ese momento es inestable y el condensador se comporta como condensador, o sea, va almacenando o va entregando energía, y la bobina se comporta como un inductor, o sea, va almacenando corriente o está entregando energía de corriente. ¿Sí? Entonces, ecológicamente tenemos que considerar el condensador e inductor, ¿correcto? Para el tiempo mayor a 0, no para el tiempo infinito. Para el tiempo finito. Sí, Carlos. En los almacenadores de voltaje. Ya. Va a ver, Carlos. La pregunta es, ¿en los almacenadores el voltaje y la corriente son iguales en el tiempo menor a 0 y mayor a 0? No. No. Si me hablas en el almacenador de voltaje, que es el condensador almacena voltaje. Y si almacena voltaje, yo puedo afirmar, asegurar y así, a ciencia cierta, que el voltaje del condensador en el tiempo 0 menos es igual al voltaje del condensador en el tiempo 0 más. Pero, si hablamos de la corriente del condensador, yo no puedo asegurar que la corriente, ¿sí?, es igual en 0 menos que en 0 más. ¿Por qué? Por la corriente es una derivada del voltaje. Y tú sabes que las derivadas son, ¿qué cosa? Pendientes, ¿no es cierto? Máximos, mínimos, entonces no se puede. En cambio, en el inductor es diferente. En el inductor almacena corriente. Entonces, como almacena corriente, yo puedo decir que la corriente en el estado anterior es igual a la corriente en el estado posterior. Pero el voltaje de la bobina, ¿puedo decir que son iguales? No puedo afirmar. ¿Que en algún ejercicio coincida? Sí, puede coincidir, pero que sean iguales, no. ¿Listo, Carlos? Está claro, muy bien. Entonces seguimos
Depende del tipo de almacenador, correcto. Para eso es bueno entender, digamos, el comportamiento del circuito sin necesidad de fórmula. Si tú lo entiendes, eso se llama análisis. Si tú lo entiendes, entonces la fórmula para ti van a ser papaditas en aplicarla. Pero si tú no entiendes el comportamiento del elemento del dispositivo, entonces ¿qué va a pasar? Cuando tú tengas las fórmulas, vas a comenzar a disparar fórmulas, a hacer esto, a hacer otro, y tú después te vas a dar cuenta qué estoy haciendo, a dónde estoy yendo, ¿no? Bien, entonces en el ejercicio que teníamos acá, la corriente es igual a C por derivada de B con respecto a tiempo. Y ahí está, digamos, la derivada. Es decir, en la corriente en el condensador, que está así. Vamos a llamarle IC, ¿no? Para no confundirnos. Entonces, la corriente en el condensador es igual a su capacidad por derivada de voltaje sobre el tiempo. Muy bien. Si yo estoy hablando de corrientes, ¿qué ley de Kirchhoff me ayuda a trabajar con corrientes? Miren cómo voy analizando la cosa. O sea, tengo esto, ¿quién me ayuda? ¿No? Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, como eso me ayuda a la ley de corriente de Kirchhoff, voy a decir lo siguiente. Que la corriente que ingresa por acá es igual a la corriente que ingresa aquí, que es la corriente del condensador más la corriente de la bobina. Pero quiero que observen algo. Hallar esta corriente, teniendo este circuito, puede hacer que me cause problemas. Entonces, yo puedo utilizar las técnicas de los circuitos eléctricos. Puedo hacer acá, como ayuda, puedo hacer acá una conversión de fuentes. Veamos si te lo tengo por acá. Ahí está. Acá tengo la conversión de fuentes. O sea, observen. 3 amplios en paralelo con 2 es una fuente de corriente paralelo con una resistencia. Puedo convertirlo en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Cuánto vale el voltaje? 3 por 2, 6. ¿Y cuánto vale la resistencia? 2 más 4, 6. Correcto. Entonces, ¿qué estoy aplicando ahí para hacerlo fácil? O estoy utilizando una conversión de fuentes. Muy bien, ya utilicé la conversión de fuentes. Correcto, ya utilicé la conversión de fuentes. ¿Y qué hago? Entonces digo, esta corriente que le voy a llamar I, correcto, esta corriente que le voy a llamar I, la que pasa por la resistencia de 6 ohmios, es igual a la corriente en el condensador que está saliendo más la corriente de la bobina que está saliendo, que ha aplicado la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Y cómo puedo hallar I? Ah, por diferencia de potencial. Entonces, la corriente que está circulando de izquierda a derecha es igual a ¿qué? A 6 voltios menos este voltaje que está acá entre 6. A 6 voltios, no sé, este voltaje que está acá entre 6. Pero este voltaje que está acá, ¿qué cosa es? Sería así. 6 voltios menos, abro paréntesis, el voltaje del condensador, correcto, más la fuente, entre 6. ¿Es igual a quién? A la corriente del condensador, que es la capacidad, o sea, 0.5, por la derivada de voltaje más la corriente. ¿Puedo evaluar esto en el tiempo cero? Sí, evalúo en el tiempo cero, evalúo en el tiempo cero, evalúo en el tiempo cero. ¿Conozco esta expresión? Claro, este vale menos 20. ¿No? ¿Conozco esta expresión? Sí, este vale 0. Entonces, por lo tanto, esta expresión que está acá vale 0. 6 entre 6, 1. Como este vale 0, 0.5, la inversa es 0.5, 2. Por lo tanto, este señor toma el valor de 2 voltios por segundo. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Estamos bien? Puedo repetir la última parte. Muy bien. Mira, Mónica. Cuando yo resuelvo un ejercicio, tengo yo que tener dos herramientas. La herramienta del conocimiento, de la ciencia, y la herramienta matemática. Entonces, en primer lugar, este circuito que está acá, lo puedo reducir aplicando el conocimiento de la ciencia. Es decir, he hecho acá una conversión de fuentes. O sea, la fuente de 3 amperios en paralelo con 2 ohmios se puede convertir en una fuente de 6 en serie con una resistencia de 2 más la resistencia de 4 sería 6. Ahora el circuito es más sencillo, es de 2 mallas. Muy bien. Como yo sé, ahora me ayudo de la ciencia, que la corriente en el condensador, de acuerdo a la ley de Ohm, es igual a C por derivada de voltaje, ahí está la variable que me están pidiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como es corriente, me ayudo de la ciencia.
¿Qué ley me ayuda a trabajar con corriente? La ley de corriente de Kirchhoff. Entonces puedo decir que esta corriente que sale de la fuente de 6 voltios está ingresando a este nodo, que le llamo I, es igual a la corriente del condensador que pasa por el condensador más la corriente que pasa por la bobina. Correcto. ¿Cómo puedo hallar la corriente I, la que sale de la fuente? Es igual a este voltaje que está acá. Estoy utilizando el concepto, ahora voy a la ciencia, estoy utilizando el concepto de diferencia potencial. A ese voltaje que está acá, al lado izquierdo, menos este voltaje de acá, al lado derecho. Este voltaje que está acá está formado por el voltaje en el condensador y el voltaje de la fuente, entre la resistencia de 6 ohmios. Entonces acá está expresado. Igual a C, que vale medio, por la derivada del voltaje, que es la variable, más la corriente. Si yo evalúo en tipo 0 más, me pregunto, ¿conozco yo la condición inicial del voltaje BC? Sí. ¿Conozco yo la condición inicial de IL? Sí. Reemplazo. Esto vale menos 20. Ahora me ayuda la matemática. Esto vale menos 20. Más 20 es 0. 6 entre 6, 1. Este vale 0. 0.5. Su inversa es 2. ¿Te ayudé en eso, Mónica? ¿Sí? Correcto. Muy bien. Eric, ¿tenías alguna pregunta? No. Sí, dime, Eric, si tienes una pregunta puedes escribirla o activas tu micro y me la haces, no te hagas ningún problema. Profe, ¿me Dime, escucha? claro que te Sí. escucho, como si estuvieras a mi costado. Ah, su madre. Y a ver, el condensador cuando está el circuito en estado inestable, ¿cómo se comporta? Porque yo resolví el mismo ejercicio, pero en el estado inestable, pero tomando el condensador como un circuito abierto. Y al reemplazar en mis ecuaciones, me sale 2 también, y yo creo que está mal, porque el condensador lo tomé como un circuito abierto en estado inestable. No, el condensador en estado inestable no es un circuito abierto. Y gracias por tu pregunta para explicar la filosofía, ¿no? Yo llamo filosofía para decir el comportamiento de este dispositivo, de este elemento, ¿no? Este elemento. Ahora, te explico. El condensador, en su forma natural, son dos conductores, ¿no? Que no tienen contacto. En otras palabras, es un circuito abierto. Pero tiene una particularidad en especial, que pueden almacenar voltaje. Muy bien. El condensador puede tener dos estados, un estado estable y un estado inestable. ¿Qué significa un estado estable? Que el condensador se comporta como lo que es, como un circuito abierto. Pero en el estado estable puedes tener dos condiciones. O puede tener voltaje, o sea, ya tiene un voltaje almacenado, o no lo tiene. Si tiene un voltaje almacenado, puede ser que tenga 5 voltios, 10 voltios, ¿no? Como en este ejercicio, ese voltaje almacenado era menos 20. O no lo puede tener, vale 0 voltios. Ya. Pero cuando el condensador entra a la parte inestable, el condensador aparece. ¿Sí? Aparece. ¿Y cómo aparece? Bueno, si tú quieres hallar el voltaje, aparece con esta fórmula. 1 sobre C por la integral de I derivada de T. Y si tú quieres hallar la corriente en ese condensador, ¿cómo aparece en ese momento? O sea, en la parte inestable. ¿Cómo aparece en la parte inestable? Con esta fórmula. Y es igual a C por derivada de B con respecto al tiempo. O sea, esas dos fórmulas aparecen en el estado inestable. En el estado estable no aparecen esas fórmulas, porque en el estado es un circuito abierto. Entonces, ese es matemáticamente. Ahora, filosóficamente, ¿qué es lo que sucede en el condensador? El condensador se va a comportar así. Ni bien entra el condensador al estado inestable, y te recuerdo que el estado inestable es o está almacenando o está entregando energía, en cualquiera de los casos. Cuando el condensador entra al estado inestable, sea almacenando o entregando energía, el condensador se va a comportar contrario a lo que es, contrario a lo que es. ¿Y cómo se comporta contrario a lo que es? Empieza con un cortocircuito. O sea, se cortocircuita. Yo siempre digo, le da la chiripioca. ¡Pum! Se cruza. Hipotéticamente, ¿ah? O sea, descriptivamente, no esto. Se cruza y comienza a acumular cargas, en otras palabras, aumentar su resistencia, aumentar su resistencia, aumentar su resistencia, hasta que se vuelve estable. ¿Qué quiere decir? Resistencia infinita. A veces yo al alumno le digo, imagínense que el condensador es como un potenciómetro, que empieza con un cortocircuito y después termina como un circuito abierto. ¿Ya? No es un potenciómetro,
No van a decir después, no, el profesor López me ha dicho que es potenciómetro. No, ese es para que sepan que la resistencia va a variar. ¿Me entendiste? ¿O Sí, todavía? profe, ¿cuál era la ecuación del condensador en estado inestable para el voltaje? Mira, cuando es el estado inestable, te lo voy a escribir acá, ¿no es cierto? El voltaje del condensador, ¿no? En el estado inestable, ¿no es cierto? Sí, Voy a sí. poner aquí. Entonces, eso lo has estudiado también en ¿cómo se llama? En eléctricos 1, pero te lo voy a hacer. El voltaje del condensador es igual a la inversa de la capacidad, ¿correcto? A la inversa de la capacidad, a la inversa de la capacidad, por la integral, ¿sí? Por la integral. Por eso es que el voltaje del condensador no puede cambiar de la corriente en la derivada del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta expresión? Es una integral matemáticamente, pero analíticamente esa expresión significa, ¿qué cosa? Una sumatoria, una acumulación, un incremento o un decremento si gusta, pero es un incremento, decremento, pero de, de punto a punto. En cambio, la corriente en el condensador es una derivada. ¿Y qué es una derivada? Una pendiente. E inclusive cuando tú quieres saber el valor máximo de esa pendiente, lo igualas a cero, ¿no? A esa función. Entonces, la derivada matemáticamente, ¿qué cosa es? Es un cambio brusco, un cambio intempestivo. ¿Y la integral qué cosa es? Es acumulación, es algo continuo, ¿no? Es acumulativo, es una sumatoria. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si alguien tiene una pregunta y no lo tiene mucho esto por escribir porque es larga, activan su micro y listo, terminan y lo vuelven a apagar para no saturar el sistema. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos quedamos en que tenemos que hallar la derivada de este voltaje. Yo le dije que, profesor, no es lo mismo condición final que T mayor a cero. Es lo mismo. O sea, la condición final, lógicamente, el T igual que tiende a infinito, el T que tiende a infinito es cuando ya pasó el estado inestable. Por eso lo evalúo en T infinito, porque no sé en qué tiempo se vuelve estable, entonces digo infinito, o sea, me aseguro, ¿ya? Pero ¿es mayor a cero? Sí, es mayor a cero, ¿no? Pero ¿qué pasa? Claro, como dice Eric, una cosa es que no tenga la fuente y otra cosa, o sea, en la condición inicial no tengo la fuente, porque yo lo evalúo en cero menos. Y en la condición T mayor a cero, específicamente en el T en el infinito, aparece la fuente, ¿sí? Aparece la fuente. Bien, entonces, me ayudo de la ley de corriente de Kirchhoff y tengo esta corriente acá y esta corriente acá, ¿no es cierto? Entonces, evaluamos y nos sale de que la derivada del voltaje con respecto al tiempo es igual a 2 voltios por segundo, ¿no? A 2 voltios por segundo, correcto. ¿Sí? A 2 voltios por segundo. Creo que lo dejé propuesto, algunos lo han estado haciendo. Esto, como digo, está descrito en el libro. Yo lo estoy explicando más detalladamente. El libro a veces le gusta mucho las matemáticas y lo hace. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Correcto. Entonces le doy un reto. Miren, ¿ah? ¿Qué hemos hecho hasta este momento? Hasta este momento hemos hecho este ejercicio, ¿no? Que está acá, este ejercicio que está acá. ¿Qué cosa es? Hemos hallado la corriente, ¿no es cierto? Que es un parámetro almacenado por la bobina. O sea, estamos hallando un parámetro almacenado. ¿Qué hemos hecho en este ejercicio? En este ejercicio que está acá, hemos hallado el voltaje en el condensador. ¿Y qué es el voltaje en el condensador? Un parámetro que lo almacena. Muy bien. Ahora le doy un reto. Quiero hallar el voltaje en esta resistencia. O sea, como variable. Entonces pido hallar la condición inicial, la condición final y su derivada de este señor. Ya no es un parámetro de un almacenador, correcto, ya no es parámetro de un almacenador. Y como no es parámetro en un almacenador, yo puedo decir
o puedo asegurar, o mejor dicho, no puedo asegurar, no puedo confirmar que el voltaje antes de, o sea, en cero menos, de ese voltaje en la resistencia es igual en cero más. No lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque no es un almacenador, pues. Por lo tanto, yo no puedo decir que el voltaje antes del interruptor abierto es igual a cuando está cerrado. No lo puedo aseverar. Que en algún ejercicio coincidan es otra cosa. ¿Sí? Que en algún ejercicio coincidan es otra cosa. ¿Me entiende? ¿Ya? Que en un ejercicio coincidan es otra cosa. Muy bien, señores. Les recomiendo, en primer lugar, hacer esto de la siguiente forma. Cuando me pidan a mí un parámetro que no es de un almacenador, ¿sí? Siempre voy a trabajar en cero menos para hallar los parámetros almacenados en esos almacenadores que están en el ejercicio. Los necesite o los no necesite, lo voy a tener bajo la manga, o sea, lo voy a tener guardados. Correcto. Porque cuando yo intente hacer el ejercicio y lo necesite, ya lo tengo a la mano. Entonces, quieran o no, en el tiempo cero menos yo no puedo evaluar el voltaje B de la resistencia. No puedo. Tendría que ser en el tiempo igual a cero más. Entonces, en el tiempo cero menos, menor a cero, hallamos el voltaje en el condensador y la corriente de la bobina. Eso ya lo hallamos, ¿no? En los ejercicios anteriores. El voltaje en el condensador vale menos 20 y la corriente vale 0. O sea, eso ya lo hallé, ¿no? Porque ya hemos hecho los ejercicios anteriores. Entonces ahora lo reservo ahí y hallo el otro parámetro que es más fácil, el voltaje en el infinito. Entonces les pregunto, ¿cuánto vale el voltaje en el infinito? De este valor, ¿sí? ¿Cuánto vale? 4 voltios, correcto. Profe, ¿en qué caso puedo decir que T es igual a 0 más? Santiago, solamente en el caso de los parámetros que almacenan los almacenadores. ¿Qué almacena el condensador? Voltaje. ¿Qué almacena la corriente? Perdón, ¿qué almacena la bobina? Corriente. Nada más. Después ningún otro parámetro. ¿Sí? Ningún otro parámetro. Muy bien. Pregunto, ¿cuánto vale B en el infinito? O sea, este voltaje en la resistencia de 4 ohmios. Cuatro voltios. Según Santiago dice vale 4. Vamos a ver por qué vale 4. Vamos a ver. Ahí estamos. En la condición final, ¿no? En la condición final, correcto, en la condición final, queda así el circuito. Y habíamos ya encontrado que esta corriente de acá vale 1, ¿cierto? No. Si este vale 1, el de acá vale 2, para que sea 3. Entonces, 2 por 2, 4. Correcto, correcto, muy bien. Ahora vamos a hallar la derivada de la condición inicial. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es evaluar el circuito, ¿sí? Evaluar el circuito. Pero antes de eso, sí, hagamos la derivada de la condición. No, primero vamos a hallar el voltaje en 0 más. Yo lo voy a explicar. Para hallar el voltaje B de la resistencia en condición inicial, yo lo voy a evaluar exclusivamente en este instante de tiempo, en 0 más. No lo voy a evaluar en mayor a 0, ya, ni en el infinito, ni en 0 menos. Lo voy a evaluar en 0 más. Lo voy a poner acá en negrita, 0 más. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lo siguiente. Cuando uno evalúa en 0 más, voy a ponerlo acá, en grande, y todavía matemático. Cuando uno evalúa en 0 más, hago lo siguiente. El condensador se reemplaza, acá está, en rojito. El condensador se reemplaza como un corto en serie, ¿sí? En serie, vamos a ponerlo mejor en palabras, en serie,
¿sí? Con su voltaje inicial. ¿Ya? ¿Y por qué un corto? Porque en el momento que entra al estado inestable, en ese momento, o sea, justo en ese instante, se cruza. Y en ese instante es lo que yo evalúo. Entonces, para el condensador, lo reemplazo con un corto más su voltaje inicial. Y para la bobina, ¿correcto? Se reemplaza por un circuito abierto en paralelo con la corriente inicial. Con la corriente inicial, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces hacemos eso. En el tiempo, en este tiempo de acá, ¿no? Lo cortamos. Cortar y lo aplico acá, ¿no? Ajá, acá, ¿sí? Bueno, veamos. Listo. Entonces acá, listo. Entonces, resumiendo, queda la fuente de 3 amperios porque aparece. Queda la resistencia de 2 ohmios. Hasta ahí estamos bien. Ahorita te explico de la fuente, mi estimado. No te preocupes. Solamente estoy explicando cómo se comporta el condensador y la bobina. Queda la resistencia de 4 ohmios. El condensador, observen que estoy marcando acá, se reemplaza, bueno, acá el dibujo está un poco raro, se reemplaza por un cortocircuito, ¿sí? Por un cortocircuito, este es un corto, ¿ya? Por si acaso este es un corto, por un cortocircuito en serie con su voltaje inicial. ¿Cuánto valía su voltaje inicial? Menos 20 voltios. Conectamos la fuente. Ahora, la bobina que estaba acá se reemplaza por un circuito abierto en paralelo con una fuente de corriente. ¿Cuánto vale esa fuente de corriente? 0 amperios. ¿Y qué significa una fuente de corriente de 0 amperios? Un circuito abierto. Profesor, ¿por qué dijo que la bobina y el capacitor funcionan así? Carlos, lo expliqué, creo que se lo expliqué a Santiago, lo siguiente. Los almacenadores de energía, cuando están en estado natural, o sea, en su estado estable, pueden estar sin voltaje o con voltaje presente, se comportan como circuitos abiertos para el condensador y un cortocircuito para la bobina, porque se comporta como son. Pero cuando entran al estado inestable, cuando ingresan al estado inestable, ¿cuándo ingresan al estado inestable? A partir de 0 más, o mayor a 0, como quieras decirlo, hasta un tiempo, ¿no? Que termine la inestabilidad. Entonces, cuando están en estado inestable, el condensador empieza a funcionar. ¿Y cómo funciona? Si te lo quiero expresar matemáticamente, el voltaje sería 1 sobre C por la integral de I derivada del tiempo. Y si no te lo quiero expresar matemáticamente, sino descriptivamente, te lo digo así. El condensador se comporta como un cortocircuito en el instante T0 más, para luego en el tiempo ir aumentando su resistencia. 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios, 5 ohmios, 7 ohmios, así, poco a poco, hasta llegar a ser circuito abierto. ¿Ya? Hasta llegar a ser circuito abierto. Correcto. Así se comporta este dispositivo. Y la bobina es al revés. La bobina se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Para luego terminar como un cortocircuito. Pero como estos señores tienen valores iniciales, entonces tengo que complementar. Entonces, ¿cómo se complementa? Se complementa de la siguiente forma, ¿no? Se complementan de la siguiente forma. Se complementa de la siguiente forma. Se ha caído mi mouse. Bueno, vamos a ver. Disculpe, se ha caído mi mouse. Sí, ahorita estoy analizando en la fase inestable, correcto, Carlos. Ahorita estoy analizando, por eso pongo T mayor a 0 más, ¿sí? Correcto, por eso acá estoy indicando T0 más. Del momento que 0 más, porque ya se la parte inestable, ¿sí? Correcto. Ya, correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, reemplazo por un cortocircuito, lamentablemente el dibujo no saluda, y el voltaje inicial, por eso está al revés la fuente, 20 voltios. Y acá tengo
el voltaje de la fuente independiente y la bobina la reemplazo por un circuito en paralelo con su fuente de corriente inicial. Y como vale 0 amperios, es abierto. Entonces, por lo tanto, este es 20 más 20 es 0. ¿Qué significa un voltaje 0? Circuito. Como es un cortocircuito, este es 4 ohmios, este es 2 ohmios, acá circula 1 amperio. Si acá circula 1 amperio, acá circula 2. Y si acá circula 2, el voltaje en el tiempo 0 más va a 4 voltios. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ah? Correcto. Muy bien. Se entendió, ¿no? Justo en el instante 0 más, ¿ah? No en el instante mayor a 0, en el 0 más, justo en el preciso lapso de tiempo. Pequeñísimo. Bien. ¿Ya? Ahora, eso se hace, eso se hace cuando el parámetro no pertenece a la menor. Ese pertenece a una resistencia. Pero si a mí me hubieran dicho, oye, hay la corriente en el condensador, o hay el voltaje en la bobina, yo no aplico esto. Entonces acá, entre aquí vamos a ponerlo, ¿sí? Solo se aplica cuando el parámetro, ¿sí? El parámetro, ¿sí? Acá este es cuando estoy mal, estoy con problemas. Cuando el parámetro, ¿correcto? No es de un almacenador, ¿correcto? O sea, en otras palabras, puede ser la corriente que sale de la fuente, la caída de voltaje en una fuente, el voltaje en una resistencia o la corriente de resistencia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, nos falta evaluar para el tiempo mayor a 0 para hallar la derivada. Entonces, para el tiempo mayor a la derivada, al tiempo mayor de la derivada, tengo la fuente de corriente de 3 amperios, la resistencia de 2 ohmios, el voltaje que me piden hallar, la resistencia de 4 ohmios, el condensador aparece el condensador, aparece, bueno, este siempre está, y aparece la bobina. Correcto, muy bien. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿En dónde tengo la derivada de esta variable? Acá tengo la derivada de la corriente, perdón, acá tengo la derivada del voltaje. Y acá tengo la derivada de la corriente. ¿Y dónde tengo la derivada de este señor? Entonces, cuando ustedes tengan ese problema, ¿no es cierto? Que no pueden ubicar, entonces nos ayudamos a la ciencia y decimos, ¿en qué ecuación aparece esa variable? Ah, ya. Entonces, fácil. Si yo aplico acá la ley de corriente de Kirchhoff, digo, 3 amperios es igual a ¿quién? A esta corriente que está saliendo por acá, más esta corriente que está saliendo por acá. O sea, a la corriente de 2 ohmios y a la corriente de 4. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo aplicar si estoy hablando de corriente? Ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, tengo 3 amperios. ¿Y cuánto vale la corriente en esa resistencia? La caída de voltaje, B, que es mi variable entre 2, más esta corriente que está acá de sí. Ah, en esta ecuación he forzado a tener la variable que me piden. ¿Correcto? He forzado a tener la variable que me piden. Correcto, acá está. Entonces, yo puedo matemáticamente tomar la derivada. Ahí está, correcto. Entonces, cuando tomo la derivada, digo, derivada de una constante, 0. ¿No es cierto? Derivada de B, no la conozco. 1/2 por esa derivada, más la derivada de la corriente. Si lo evalúo en 0 más, ya tengo la respuesta. Ah, ya tengo la derivada bestial. Me falta este señor, la derivada de la corriente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hallo la derivada de la corriente? Muy bien. Entonces empiezo a analizar. Para que exista corriente acá, ¿no? Utilizar cualquier forma de las ciencias eléctricas. Bueno, lo que yo voy a utilizar es ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff me va a decir que este voltaje que está acá, B, es igual a este voltaje de este señor, más este voltaje BC, más este voltaje de 20.
Entonces tengo voltaje V es igual al voltaje en la resistencia más voltaje en el condensador más 20. ¿Por qué? Porque acá hay una malla. Muy bien. ¿Puedo yo despejar corriente? Sí, acá está. 4 por I es igual a B menos BC menos 20. ¿Puedo derivar esto? Claro. Entonces al derivar quedaría 4 derivada de I es igual a la derivada de la variable que me piden, justo ahí también aparece, no, la derivada de voltaje. Ahora, ¿cuánto vale la derivada de voltaje con respecto al tiempo? ¿Se acuerdan? Que lo habíamos hallado. Era 2 voltios por segundo, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, esto tenemos que hallarlo, pues por supuesto. 2 voltios por segundo, entonces acá está. Y 4 derivada de I menos esto. Despejando la corriente, tengo que vale un cuarto de este señor menos un medio. Si reemplazo esta expresión acá, ¿sí? Si reemplazo matemática esta expresión acá, lo voy a marcar en negrito para que ustedes sepan dónde se está reemplazando matemáticas. Entonces, como resultado tengo esta expresión. ¿Ya? Como resultado tengo esta expresión. ¿Ya? Correcto. Ahí está, LBK en la malla del centro. Correcto. Entonces, estamos observando que me ha ayudado de la ley de... Miren cómo he jugado yo con las ecuaciones. Me ha ayudado de la ley de corriente de Kirchhoff, he aplicado las matemáticas derivadas, he usado la malla central para aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, he aplicado las matemáticas para luego reemplazar y obtener la derivada. ¿Se entendió, muchachos? Sí, muy bien. Entonces, entonces, señores, le hago esta propuesta. Vamos a poner. Por favor, eso está en el Sadicú, ¿ya? Si ustedes gustan, no necesitan estar escribiéndolo acá, pero está en el Sadicú. Este ejercicio está propuesto en el Sadicú. El ejercicio anterior también está en el Sadicú, si lo desean ustedes reemplazar, ¿ya? Sean reemplazar en el Sadicú. Entonces, le propongo este ejercicio para la siguiente clase. Está resuelto, sí, en el Sadicú, pero yo lo he explicado un poquito más y más detalladamente. Entonces, un reto para ustedes, mis estimados. Tengo este circuito que está acá, ¿sí? Una fuente de 2 UDTA, ¿no? Correcto. ¿Sí? UDTA. Entonces, ya, primero, vamos a trabajar con parámetros almacenados. Van allá, la corriente, condición inicial, final y derivada. ¿Sí? Voltaje, condición inicial, final y derivada. Entonces, hemos trabajado con parámetros, ¿sí? Hemos trabajado con parámetros almacenados. Luego vamos a trabajar con parámetros, ¿sí? Se almacena, pero que pertenecen a un almacenador, ¿sí? Que pertenecen a un almacenador, correcto. Vamos a ver si estoy bien o estoy mal. Correcto, ya. Correcto, se me fue. Ajá. Se me fue. Un ratito, ya. Ya. Acá hay dos ejercicios. Acaba de haber dos más. ¿Por qué? Porque voy a hallar el voltaje de la bobina, condición final y derivada. Voy a hallar la corriente en el condensador, condición inicial, condición final y derivada. Ahí van 4 ejercicios. Luego vamos a hallar un parámetro que no pertenece a un almacenador. El voltaje en la resistencia, ¿sí? Hallo condición inicial, condición final y derivada. Y luego hallamos la corriente en una resistencia. Condición inicial, condición final y derivada. Bien, con eso vamos a dar por concluido el paso número 1. Ahí tiene 6 ejercicios con un solo circuito. Háganlo, por favor. ¿Ya? Ahí están todas las opciones que van a encontrar en los libros, ¿no? En el Sadicú hay ejercicio, en el Nilsson también, descárgate el Nilsson o descárgate el DORS. ¿Sí?
En el Sadicú también hay Nilsson y Dorf, lógico. Lo pones, lo descargas, te metes por ahí a algún foro que te ayuda. Y si consigues descargarte el PDF, nos los compartes, por favor. Yo lo tenía, los dos libros en PDF, pero lamentablemente no sé dónde se me traspapelaron. Lo tenía colgado en el aula virtual, se me traspapelaron. ¿Sí? Muy bien, esta clase está grabada. Ahorita voy a asignar la clase de 7 a 9, ¿sí? La clase de 7. En el BOL está, en el BOL no hay sistema de segundo orden, ¿sí? En el BOL está no hay, ¿sí? Entonces, porque tengo clase ahorita de 1 a 3, voy a habilitar esto en 30 minutos, pero si ustedes gustan repetir esta clase, dentro de 5 minutos habilito la clase de 7 a 9, que es la misma clase que he dado en este tiempo. ¿Correcto? El que desee entrar a esa clase. Deme 5 o 10 minutos para poder colgarla y aprovechan, entran a esa clase y se repite todo lo que hemos visto ahorita, lo hemos hecho en ese momento. Muy bien, muchachos, disculpen más bien la molestia. ¿Ya está colgada? No, ahorita lo voy a colgar. Ahorita, si es que no está colgada, ahorita la voy a colgar. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Tengo que dar otra lección. Más bien, disculpen el problema que tuve con mi computadora. Bueno, hasta luego.